y porque no teníamos más opción, estábamos presos. Era el jefe del aeropuerto. Entonces, nosotros, bueno, entonces, siempre nosotros queríamos esa operación, de liberar a compañeros, eran las operaciones más lindas y participar en eso. Y la verdad que necesitábamos compañeros, porque teníamos ya casi 300 compañeros presos, es decir, más de un partido adentro que fuera, y la dirección. Entonces habíamos hecho ellos hicieron un plan, eran en realidad 3 planes, plan A, plan B, plan C, y se fueron inclinando por el plan que después se adoptó, que era tomar el penal de adentro, trasladar los presos, ir a un avión de línea comercial a Trelew. Había tres vuelos semanales de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, entonces que hacía escala en Trelew, y el día de la fuga, que fue el 15 de agosto, hubo 2 vuelos, pero de casualidad, digamos, porque había más pasajeros. Para eso nosotros disponíamos, nos juntamos con la FARC y Montonero. Yo me reuní con Chacho, que era de Winter, que era un directivo un compañero de la FARC, de la Dirección Nacional, y con Capuano Martínez, que era dirigente de Montonero. Nosotros acordamos, tanto estábamos de acuerdo los tres, ¿no? de participar en esta acción. Y Capuano Martínez también aceptó una serie de acuerdos, ¿no? Prácticos, sí, comprar uniformes, ese tipo de cosas prácticas, ¿no? Levantar los vehículos. Nosotros utilizábamos 2 camiones, una camioneta F100, un auto para la operación. Y teníamos nosotros otro auto también para movernos. Entonces todo eso, esos camiones, eso teníamos que expropiarlo. Por supuesto sin decir nada, porque eso lo expropiamos en la provincia de Buenos Aires y lo llevamos hasta la zona. Bueno, en la reunión esta con Capuano Martínez y con el Chacho de Winter, él asumió acuerdos, y después a los 2 días yo me encontré con Capuano Martínez y resulta que Montonero no acordaba. Había pasado que, bueno, él informó a su dirección, él era el responsable militar de Montonero, había la dirección de Montonero, y Montonero consideró que los compañeros iban a ser liberados ahí, que fue cierto, después del 25 de mayo del 73, el primer decreto de Cámpora los liberó, ¿no? Sí, de Cámpora. Entonces estábamos en agosto, faltaban 9 meses. Así que ellos consideraban que Perón iba a liberar los presos. Nosotros no teníamos certeza, porque ellos tenían un plan de liberar los presos en forma escalonada, los que decían que estaban involucrados en hechos de sangre, lo iban a dejar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad, después del botazo que fue el pueblo, el 25 de mayo fue el pueblo, fue el que nos rescató a nosotros, y bueno, hace
aceleró el proceso, digamos, de indulto y de amnistía hacia los presos políticos. Pero bueno, eso es lo que consideraba. Entonces nosotros en la cárcel se formó un grupo de fuga, de montoneros, que estaba Pujada y otros compañeros. ¿Por qué? Porque le dejaron libre, el montonero le dio libertad a los compañeros que hicieran lo que quisieran. Entonces los compañeros estaban decididos a participar en el equipamiento del penal. Pero ya solamente quedamos nosotros y Par haciendo las tareas prácticas para la fuerza. Nosotros disponíamos de un avión, de un Cessna, y recorrimos aeropuertos, hay zonas, porque en el plan B calculábamos que podíamos comprar un avión chico, pero para 30 personas más o menos, en Paraguay. Mandamos un compañero a Paraguay, ahí hizo relaciones con los contrabandistas, todo eso, esa gente que se dedicaba a cartonear, a vender cartones de cigarrillos, whisky, era una industria muy floreciente en Paraguay, el contrabando. Entonces, bueno, se logró concretar la compra de un avión, ¿no? Y estábamos en tratativa ya de firmar el boleto, digamos, de eso, y nos faltaban pilotos. Yo fui a Uruguay a conseguir unos pilotos que me ofrecían los Tupamaros, y ahí bueno, acordamos eso, y resulta que después a los 15 días lo metieron preso a los dos pilotos de Uruguay, Tupamaros. Así que nos quedamos sin concretar eso. Y bueno, Robbie me escribía y decía esta fecha y esta fecha, ¿no? El 15 de agosto, y que no se podían dilatar más. ¿Por qué no se podían dilatar más? Porque yo le decía, no, mirá, por ahí vamos a demorar un poco porque es importante garantizarles por lo menos 30 compañeros, porque el avión nuestro ese lo llevábamos a la zona sur, en el campo, y ahí llevábamos a Chile. Yo hice un viaje a Chile, recorrimos, nos apoyaba el MIR también, recorrimos, optamos por en Concepción un aeropuerto más o menos que tenía capacidad, y esa ciudad la dirigía el MIR. Estaba Allende, Salvador Allende estaba el presidente. Y bueno, hicimos esa tarea, pero bueno, ellos estaban perdiendo la secretividad, ¿no? Ya era, digamos, no era Vox Populi, obviamente, pero habían formado, el enemigo había formado un comando de antiguerrilla ahí en Rawson, y habían puesto una torreta con guardias permanentes que veía el penal, controlaba los movimientos desde la ciudad, controlaba los movimientos con personal permanente, con esas cosas que miran en la gavita. Y entonces eran todas medidas, porque ellos calculaban que nosotros lo íbamos a rescatar desde afuera. Ellos no pensaron que podían tomar el penal a ellos prácticamente desarmados. Entonces los compañeros hicieron todo un trabajo muy minucioso, ¿no? Para tomar el penal. Se ensayaron, yo esa parte no
no participé, no lo puedo, pero estaba, escribió algo sobre eso, claro, Vaca Narváez. Contó la clase. Sí, contó toda la situación. Sí, que El hacían hecho que, en resumen, fue una cuestión, digamos, un trabajo muy minucioso del estudio de los guardias, del acostumbramiento. Las compañeras, por ejemplo, cantaban fuerte, por si había en ese momento, y acostumbraron, acostumbraron al penal, a los guardias del penal, a toda una serie de hechos que después favorecieron la fuga. Bueno, el 15 de agosto los compañeros tomaron el penal casi sin problema, hubo solo un tiroteo en la puerta ya de salida. Un guardia, un enfrentamiento ahí, ¿no? El guardia se dio cuenta de que algo normal pasaba y bueno, él controlaba la puerta. Y ahí hubo un tiroteo, pequeño tiroteo, y el guardia fue abatido. Valenzuela se llamaba. Los compañeros tomaron el penal y bueno, nosotros habíamos dividido las tareas en tres grupos. Un grupo de conducir, que tenían que entrar los camiones, el auto y la camioneta a retirar a los compañeros para llevarlos al aeropuerto. Eso estaba a cargo de los compañeros de La Paz, dirigido por Jorge Lewinge, que le decíamos Winge, El hermano del Chacho. sí, el hermano después el avión, nosotros teníamos que garantizar el avión. El avión viajaba de Gallego Fernández Palmeiro, que era un compañero muy aguerrido, muy valiente, y otro compañero que era Juan Cotto, está vivo, ellos tenían que, ellos viajaban desde Santiago Ferreira. Ferreira, Petiso Ferreira. Ellos viajaban desde Comodoro, ¿no?, a Buenos Aires. Ya venían en el avión. Entonces el objetivo de ellos era controlar el avión cuando los compañeros le hacían la señal. Y yo estaba en el aeropuerto con dos compañeros más, una compañera y un compañero. El aeropuerto, ahí, esa zona, nosotros ya habíamos hecho un estudio de la zona, de la gente, todo eso, viajaba mucho gente con uniforme, ¿no? Porque Rawson era una ciudad administrativa y de tropa. Estaba la Federal, estaba un regimiento, estaba ahí, estaba la Gendarmería, estaba el SPF y estaba la base Almirante Sala. Así que el aeropuerto, todos viajaban, que estaban de licencia, de tránsito, la mayoría eran de las Fuerzas Armadas o Fuerza Policial de seguridad. Entonces había que ser muy silencioso y no ponerse nervioso, y yo consideré mi evaluación que era el lugar más importante de la operación. Porque yo el puerto lo iba a tomar cuando llegaban los compañeros, así que ya tropa tenía de sobra, ¿no? Pero no teníamos, pero había que guiarlo los compañeros a la torre, era un aeropuerto chiquito. Entonces esa fue la distribución de la gente. Éramos más o menos 5, 2 y 3. 5 en el aeropuerto. Sí, en los vehículos. 3 5 en los el vehículos. aeropuerto y dos en el avión. Eso era el apoyo. ¿Con 3 tomaban el aeropuerto? ¿Eh? ¿Con 3 compañeros tomaban el aeropuerto? Sí, 3
tomábamos en el aeropuerto, pero en realidad era cuando llegaban los compañeros, ¿entendés? Y teníamos un plan de recambio. Si suponete que hubiera fracasado la operación, ¿no? Nosotros íbamos a tomar el avión, quedábamos pegados, porque eso es un desierto. En aquel momento más todavía. En la ruta 2, ahí, más nada. Esto es todo de la Patagonia, es todo un desierto. Si vos te quedás ahí, ahí no tenés cómo salvarte. Los compañeros lo metieron en un helicóptero y 3 compañeros los apresaron así. Eso fue entonces cuando se produce el tiroteo dentro del penal, que se va a la cárcel, pasó intrascendente, pero los compañeros escucharon eso, los compañeros que estaban por recoger a los presos. Y un compañero, Goldberg se llamaba, un chico muy valiente de La Paz, él entró él manejaba el chofer del Falcon, él entró, y los otros no lo siguieron. Pero ¿qué pasó? Él antes de entrar paró el auto porque se le paró, el auto se le paró. Entonces ellos no lo vieron entrar a él. Y bueno, ese es un patio grande, como de una manzana, digamos, ¿no? Más o menos de 50 metros, y con un camino así y una salida también para vehículos, ¿no? Y después está el penal, la vereda del penal. Entonces él entró y bueno, dio la seña y los otros compañeros se fueron. Los dos camiones y la camioneta. La camioneta y los dos camiones. Se fueron al aeropuerto. Es decir, que ustedes piensen que estaba el mal camino de Ripio, estaba entre Trelew y Rawson, que hay 30 kilómetros, más o menos 25, 30 kilómetros. Entonces había un camino por arriba y otro por abajo. Por arriba nosotros lo esquivábamos porque daba la base a Almirante Sá, y el de abajo era un camino malo. Entonces ellos se fueron y los compañeros agarraron y empezaron a llamar un taxi. Ellos ya tenían controlado, estaban todos formados. El que entró... Pregunta por qué se fueron. ¿Pensaron que había salido mal? Sí, ellos decían que la seña no habían recibido la seña correcta. Yo tengo otra evaluación. Y después también creo que Jorge Leguín, que estaba encargado ahí, que después lo estuvo preso conmigo, lo apresaron ahí en la operación, él reconoció que no, bueno, eso es en general, yo también, que esa operación era, nosotros íbamos por disciplina, pero no convencidos, y los presos sí estaban convencidos. Y nosotros íbamos ahí con una disciplina, yo estaba convencido, pero yo no estaba ahí. Y teníamos subjetivamente, vos cuando en esos momentos tenés que ser decidido. Entonces, cuando vos tenés duda, lo manifestás en los hechos. Ves cualquier hecho fortuito y ahí sacás una mala conclusión. ¿Entendés? Entonces eso fue lo que ocurrió. Ellos directamente estaban predispuestos a que cualquier inconveniente la cárcel no le iban a tomar. Porque era una cárcel, imagínate, una cárcel de máxima seguridad. Para ampliar un poquito lo que dice el Colo, que a lo mejor lo va a decir después, pero que no es un problema solamente de valentía a secas. Porque varios de los compañeros eran compañeros probados, la mayoría con experiencia, No, todos reprobados en acciones anteriores, fogueados. Pero el problema era ese, que no estaban convencidos. Que cuando uno está convencido, ves cosas que a lo mejor no son exactamente como ocurrieron. Por eso el jefe de los camiones
seña la vio. Él vio la seña. El ¿no? compañero digamos, que vio mal, después caen presos juntos, después lo va a contar. Y fue torturado y en la tortura tuvo un comportamiento ejemplar. O sea, que no era un compañero improvisado ni que tenía formación. O sea, que no se puede hacer una evaluación apresurada. De todas maneras estuvo mal, pero digamos, lo que tratamos de explicar es por qué ocurrió. ¿Eran solo de la FARC los que estaban en los camiones? Sí, eran solo de la FARC. En realidad del ER fuimos tres. Yo, Gallego Fernández Palmeiro y Patricio Ferrer, que estaban en el avión. Y la chica, una compañera que estaba en el aeropuerto y otros compañeros de obrero eran de la FARC. Y llegando tarde. Un chiste, yo lo entiendo. Entonces, el hecho concreto entonces que yo estaba en el aeropuerto, en el hall, no en el hall, sino en la entrada del aeropuerto, las compañeras estábamos distribuidos, la compañera y el otro compañero, y llega el compañero de la camioneta, llega Jorge Lewin, y dice, tomemos el avión que se pudrió todo, dice. Entonces, él acaba de decir eso y llega el otro camión que lo estaba persiguiendo para justamente no ocurrir eso. Dice, vamos, que está todo bien, está todo bien, dice, vamos, está todo bien. Y el compañero hizo un análisis más o menos correcto. Yo me fui a seguirlo a Lewin porque sabía que te iba a levantar a vos y tomar el avión. Porque el plan que sabía, el plan de recambio era el avión. Si fracasaba el costo. Entonces él hizo un buen análisis. El que llegó antes fue Lewin, pero Lewin que dijo eso entonces yo agarré y le ordené que yo era responsable de toda la operación, ordené que fuéramos. Y yo me subí al auto con un compañero de la FARC, que teníamos un autito ahí, y fuimos al penal de nuevo. Agarramos, ahora ya nos cruzamos con los compañeros que se fugaron. Los compañeros de la cárcel que hicieron, se fugaron, subieron el auto, entró, al auto con que manejaba Golpe. Ahí fue Santucho, el Pelado, Domingo Mena, Orsatiki y Quieto, y Vaca Narvaja, eran 6, no cabían más, eran 6 y el chofer. Entonces fueron al aeropuerto, pero mientras antes dieron vuelta ellos, dieron vuelta para ver qué pasó con los camiones, no sabían qué había pasado con los camiones. Y los compañeros de adentro empezaron a llamar taxis, que son los 19 compañeros que llegaron en 3 taxis, 3 o 4 taxis. Son esos compañeros que llegaron, que después el ejército masacró ahí entre la marina. Esos 19 compañeros no llegaron a tiempo. Llegaron al aeropuerto y ya el avión se había ido. ¿Por qué se había ido el avión? Porque esperábamos un cierto tiempo y después no era prudente esperar más. Entonces la base Almirante Sá, que era la base de la Marina, una base aeronaval, está a la vista del aeropuerto. Está a 1500 metros del aeropuerto, todo desierto. Así que nosotros teníamos miedo que nos cruzaran un camión, algo en la pista. Entonces había que actuar rápidamente. Bueno, fuimos de nuevo al penal. Cuando ya llegaba yo al penal, calculo en 30 minutos más o menos, más 30,
30 que vino Lewin y 30 nosotros ya había pasado una hora y pico. Entonces fuimos al penal. Cuando llegamos al penal ya estaban tirándose la gendarmería, estaban cuerpo a tierra y con un soldado. Nosotros nos saludaron, yo los saludé, nosotros habíamos cortado el pelo cortito y me hice pasar por Milico y lo saludaba así, bueno, sí. Pero ya, y ahí nos fuimos a Trelew. Y ya también cuando llegamos a Trelew, el aeropuerto estaba rodeado, ya por la policía y tropa de la marina. Entonces el grupo de Lewin salió hacia Puerto Madryn y de Puerto Madryn agarraron un camino lateral y ahí lo detuvieron con un helicóptero. Yo fui hacia el sur, agarré el camino a la cordillera, Dóloga, y volcamos en el camino, íbamos por supuesto rápido, y el compañero ahí se volcó. Y tomé bueno, yo volqué ahí, y volcamos ahí, y pasaba un camión, no pasaba nada, esperamos, no sé, 10 minutos, 15 minutos, y por ahí pasó un camión, ¿no? Y el camión, bueno, vamos a resolver ahí con el camión. Pero iba con una familia, el camionero iba con una familia, iban con chicos, entonces desistimos. Y el camión paró para ver qué había pasado y todo. Entonces yo le dije al compañero, bueno, en otro pueblo, buscate un auto y traerlo y seguimos viaje. Y yo me quedé esperando. Teníamos armas, estábamos armados. Y él hizo eso. Cuando bajó del camión, ahí al primer pueblo, lo agarra una patrulla, porque ya estaba todo un avispero de tropa, ¿no? Lo agarra una pinza de la policía y él le dan el alto y sale corriendo y se tirotea con la policía y se mete en una zona de quinta, porque hay muchas quintas manzana, ese tipo de cultivo, ¿no? En el valle del río Chubut. Y se refugia pide una unidad básica, que ya está en pleno proceso electoral, y le pide refugio ahí a una señora que era dirigía la unidad básica. La señora lo esconde en un gallinero, le hace un pozo ahí, y después de un mes, de noche lo alimentaban de noche, al mes después se va, en un techo de una camioneta, un techo que habían hecho, lo sacan de la zona. Compañero, era mi compañero de movimiento peronista, Romero, que fue gobernador después. Siempre estaban como en contra de la dictadura. Así que ese compañero zafó. Bueno, yo cuando estaba ahí esperando al compañero, llegaron los malos y me llevaron. Y
fue el día 15 a la noche. Y me llevaron a Rawson, me agarró la policía de Chubut, la policía de la provincia, y ellos no me entregaron al ejército. Ya había sido decretada área militar, todo eso, estaba demasiado. No me entregaron a las Fuerzas Armadas, un poco por ello, para lanzarse ahí, que se que habían agarrado. Yo contaba eso también. Pero después, a los 2 días, 3 días, me llevaron a la federal, a la delegación de la federal, y ahí estuve al servicio de Villar, el comisario Villar, que era el calculador famoso, que Perón lo nombró de policía. Perón dijo no es peronista, dice, pero es un buen policía. Fue el que impidió el velatorio de los compañeros después de la masacre. Entró con tanqueta a la sede del Partido Justicialista, que lo estaban velando a Lasallo, a Santurce. Y la compañera de Santurce. Bueno, el caso es que los compañeros, digamos, hasta el 15 de agosto nosotros considerábamos que fue un éxito, digamos, no es lo que nosotros pretendíamos. ¿Por qué? Porque habíamos sacado la dirección. A nuestros 3 cuadros más importantes lo habíamos liberado. Y después la dirección de la FARC y un cuadro muy importante de Montoya. Así que después que se produce la masacre de Trelew, bueno, fue como una especie de una respuesta, aparte de que eran cuadros, compañeros de la segunda tanda, digamos, de los 16 que fusilaron, y 3 que eran compañeros también de cuadros, eran los mejores cuadros que teníamos nosotros, tanto Montonero, La Farc y nosotros. Bueno, porque se había hecho un orden riguroso de mérito y de antecedentes, de 1 a 116. 116 compañeros, la fuga era para 116 compañeros. Por eso el auto, la camioneta y los 2 camiones. Los 2 camiones, sí. Salieron hasta el 19. Digamos, del 7 al 19 son los, no, perdón, al 25. Del 7 al 25 son los compañeros que llegaron al aeropuerto y que después fueron fusilados. Digamos, entre los 25 cuadros más importantes o más mejor evaluados que había dentro de la cárcel. Bueno, si me quieren preguntar algo, porque me ayudan. Yo te preguntaría, ¿qué sucede con la Habla fuerte, que yo soy medio... Por ejemplo, de lo que dice Daniel, hasta el número 25 salen y queda una tanda enorme para salir. Ellos quedan en el penal. ¿Sí? El resto quedaron adentro del penal. Correcto, tomaron el penal Claro, y después se rindieron, pactaron y se rindieron, después de un día, digamos, ¿no? Empezaron a tirar el coso y después, bueno, la idea era rendirse, se pasaban, porque no había cómo escapar. Claro. Metían un cañón y listo, te golpeaban la casa, y eso no tenían problema. Le hacían un favor, digamos. ¿Por qué no sale el resto? Por el tema de los transportes, nada más. Claro. Sí, yo considero que fallamos nosotros, fallamos los del apoyo. Ellos tomaron todo el penal, tomaron las torres, tomaron las salas de armas, se armaron con las armas del penal, que se apoderaron de 40 FARC, 10 FARC, las pistolas, bueno, todas las armas que tenían ese se iban disfrazando como
tuvieron un problema más o menos grave, porque el hombre este controlaba una puerta estrecha y bueno, controlaba la salida. Entonces ahí se produjo un tiroteo y murió un compañero. Pero si no, no. Y es más, cuando se produce el tiroteo, preguntan en los servicios, la Policía Federal, ¿qué pasó? Que yo, no, se le escapó un tiro a uno. Y le hicieron hablar al jefe de la guardia. Al jefe de la guardia. No pasa nada. Se escapó un tiro. Y entonces fue ese el único inconveniente. Entonces del penal lograron el objetivo 100%. Bueno, claro, si hubiera salido limpio era mejor. Yo cobré bastante, porque después dijeron que pensaba que lo había matado yo, al policía, como era el guardia casa. Yo estaba en el aeropuerto, como me iba a matar. Pero ellos decían eso. Entonces ahí falló el apoyo el compañero que manejaba el Ford, el palco, entró, el Golver, después estuvo en Cuba con todo el resto de los compañeros, bueno, se comportó brillantemente. Ese compañero murió en combate después de la dictadura de Videla, y es un gran compañero, uno de los mejores compañeros de la paz, va a estar después nosotros. Jorge vive todavía, Jorge de Wilker, y de Tanganica, que era otro compañero de la FARC, y González, no sé fue el destino de él. Vaca Narvaja vive, pero se fugaron, el único que vive. Y ahora no es el momento para leer, pero en base a relatos, algunos textos, documentos de leer, hay una reconstrucción minuto a minuto de la fuga. Realmente da escalofrío de escuchar la sucesión de hechos y la precisión con que fue planificado, porque desde a las 5 de la tarde una persona frente al penal hizo la seña de que el avión había salido de Buenos Aires. De ahí, de las 5 a las 7:30, a las 6:30 empieza lo que digamos, a las 6:30 el grupo 1, que eran los 6 compañeros, empieza a prepararse para tomar al primer guardiacárcel. De las 6:30, en una hora pasa todo. En una hora, todo lo que contó Colorado recién, ocurrió en una hora y moneda. Hora y media ya estaban negociando la rendición los compañeros que habían quedado dentro del penal con las fuerzas que habían rodeado. La base naval tenía 2.000 efectivos. La gendarmería, que estaba a 3 cuadras, tenía 250 efectivos. El servicio penitenciario tenía 40 y pico en ese momento, más otros, el doble, creo que era como 100 en total. El que había casi 2.500 efectivos militares, de gendarmería, más la policía, y de él, en el medio de ese sistema totalmente controlado por los militares, se preparó esta fuga. Inimaginable para nadie. Yo vi la película El Gran Escape, una película que pudo
mucho más grande, porque hizo el gran escape, digo, se escaparon 10, pero 116 personas, participaron bueno, los compañeros estaban de afuera, la precisión de relojería de cada movimiento, una cosa extraordinaria. Y bueno, y además, por eso era de máxima seguridad y mandaban a los presos más peligrosos para que no se escaparan nunca. Bueno, se pudieron escapar. Lamentablemente, producto de lo que decíamos antes, de la falta de convicción de la mayoría de los compañeros del grupo de afuera, fracasó, porque si no hubiese sido totalmente exitoso. Estaba todo para que, o sea, incluso los compañeros no llegaron con una actitud de solidaridad, ¿no? El resto de los compañeros, 19 que venían en los 4 autos, porque uno de los autos venía mal, digamos, tenía problemas mecánicos, entonces se detenía, bueno, tenían que empujarlo, por eso tardaron como 25 minutos para llegar desde la cárcel al aeropuerto. El aeropuerto es una casita chiquita, ¿cierto? Cosa chiquita. Yo estuve hace 2 años. ¿Eh? Estuve hace, claro, no, si el aeropuerto interior, el aeropuerto interior. No, decía, tal es así que cuando yo llego, resuelvo que nos vayamos de nuevo al penal, compañero, le digo a la compañera, tratar de demorar el vuelo, porque era común que algún vecino o algo diga, mirá, me olvidé lo del remedio, qué sé yo, y esperaban 10 minutos, 5 minutos, ¿viste? No era como de 6 a que tiene que salir al horario, sino que es un pueblo, es como un pueblo, todos se conocen, todos. Nosotros no nos movíamos del teléfono, nos movíamos haciendo base en Bahía Blanca y base en cosas como en Puerto Madryn. Puerto Madryn está a 72 kilómetros y es una zona turística, en la que entonces era también turística, había muchas casas para turistas, ¿no? Y bueno, de ahí nos movíamos desde ese lugar para hacer los chequeos previos. Pero lo que observo, perdón compañero, lo que observo es que no tomaron mucho celo en el trabajo de toda la fuga, en el sentido de que no planificar un plan B o un plan C para cada uno de los movimientos. O sea, básicamente lo que yo escucho en los relatos es que hubo un problema en los transportes, que no vieron una seña, etcétera, ¿no es cierto? Ante esa posibilidad debería haber habido, no sé si el responsable era vos, bueno, que cabe la de la ley, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir, no hubo un plan B o un plan C para resolver esa situación. Nosotros teníamos comunicación, unos walkie-talkie grandes así, pero no lo pudimos aplicar porque no funcionaba. Después, el plan, nosotros ahí no teníamos plan B, es cierto. El plan B era un plan del avión propio, ¿no? Entonces, ahí sería, digamos, si hubiéramos concretado el plan B, lo que yo dije, ahí estábamos perdiendo la secretividad. Cuando hicimos los camiones, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, un camionero reconoció, el dueño de un camión reconoció el camión cuando estábamos en la cita en Liniers, y como es, los compañeros no sabían para qué eran los camiones, porque hacían los camiones y lo entregaban a otros compañeros. Entonces, en la cita de la entrega de esos camiones, se produjo un tiroteo, no estaban esperando porque dio la casualidad que el dueño reconoció el camión. Pasó ahí, incluso reconoció el camión cuando lo estaban entregando para llevarlo a Bahía Blanca. Y bueno, los compañeros se tirotearon, hubo 2 muertos ahí, 2 policías muertos y uno de ellos también quedó herido.
sabía. Pero ¿para qué van a llevar camión? El compañero después informa, ¿no? Después de la tortura, de que pasa todo eso, después informa. Me preguntaron para qué eran los camiones, para qué eran los camiones, ¿entendés? Entonces, por eso nosotros íbamos a secuestrar al almirante Alves, que teníamos todos los datos y teníamos un compañero nuestro que estaba con nosotros que era pariente de Alves, ¿no? Y que lo entregara. Y muchos compañeros nos plantearon que hicieran esa operación para garantía justamente de los compañeros que si pasaban mal, era el almirante que fue jefe de la Marina, no era ningún pichiruchi. Y nosotros, los compañeros me dijeron, no, Rob, ¿no? Se capeaba conmigo, digamos, a través de nuestra comunicación interna. Y dice que yo le informé, podíamos agarrar como reaseguro al almirante Alba, y él me dijo que no. ¿Por qué? Porque la experiencia que teníamos cuando lo tuvimos a Lutro, lo mandaron al sur, pero aparte hicieron requisa, hicieron todo eso, y la mano se estaba poniendo pesada. Entonces, nosotros incluso hicimos un plan C, que eran taperas, tachuceras, eso que utilizaban los tupas. Cavar cavar pozos a la orilla del mar, ahí, por toda la ribera esa de la costa, y no era posible, porque no nos daba el juego. Nosotros no teníamos apoyo interno. Si bien había un grupo de la FARC, que eran simpatizantes de la FARC, no nos apoyamos en ellos, del relevo. No nos apoyamos en ellos porque no sabíamos. No eran probados. De todas formas, lo interrogábamos, por ejemplo, cuando yo fui a chequear Rawson, me fui en un coche, en un auto, me paré y ya habían informado. Levanté el motor así y estos chicos sabían que yo había estado. Se comentó en el pueblo. Por comentarios. Comenzó que había un pueblo importante que vivían 20.000 personas, es un pueblo, se conocen todos. Entonces, y bueno, ahí no teníamos opción, es cierto, no teníamos un plan intentamos, pero no llegamos porque los compañeros tenían urgencia en cuanto a que se perdía la secretividad y entonces ahí ya no iban a lograr el objetivo. Ellos, por ejemplo, cuando el régimen interno de ellos era que habían, no tenían, no se cerraban en la celda. Ellos estaban siempre en el pabellón. Entonces, cuando yo estuve preso, ahí era un régimen de celda cerrada. Todo el día encerrado en la celda, le sacaban 45 minutos por ahí a caminar al patio, de vuelta al patio. Entonces fue posible la fuga porque justamente se crearon las condiciones de relacionamiento con el personal y aparte un hecho importante, participó un guardia cárcel, participó que tuvo un comportamiento que lo reclutó, digamos, ¿no? para esa tarea, lo reclutó Gringo Mena, y después lo desaparecieron, los milicos lo desaparecieron. Pero eso fue después. Llegaron ahí por el estudio, la actitud, estudiaron, hicieron todo un estudio del comportamiento de cada uno de los guardias cárceles, y ahí llegaron a la conclusión que
realmente había colaborado. Yo creo que yo no me acuerdo el nombre, porque, pero está en el libro, y está lo nombra a los compañeros y incluso lo reivindica. Él no lo hizo por cuestión política ni nada, lo hizo por una cuestión económica. Por eso tampoco, pero eso no es condenable porque nosotros usábamos todas las armas. Qué sé yo, cuando podíamos coimear a un juez para que abriera la puerta, lo coimeábamos. La plata no era de... Creo que hay un episodio en el que lo llevan, creo que cerca de la puerta, que lo traen a él y él le dice al resto de los libros que se rindieran. Porque... Sí. Enrique Gorriarán cuenta en el libro de él, Memoria, que como es que él le dice cuando llega a la sala de armas, ríndanse, que estamos rodeados, qué sé yo, y se pone mismo así, se arrodilla. Facio, Facio. Él se llamaba Facio. Bueno, después desapareció. Fue de la Marina y para no dar datos equivocados, los guardiacárceles eran 70. Lo que había 3 cuadras era una compañía antiguerrillera de 120 hombres. En la base aeronaval había 1.200 hombres. Bueno, no había 2.000, había 1.400. ¿Acaso el hombre? Sí, una población imagínate. ¿De cuánta gente del pueblo en esa época? 20.000 habitantes tenía. Sí, Trelew tenía un poquito más, casi 30.000. Y Rawson, que está a 30 kilómetros, 30 kilómetros, tenía 20.000. ¿Puedo preguntar cómo reacciona la gente, la población, después de los fusilamientos? Porque muchos de la gente colaboraban con los familiares cuando iban de visita, inclusive los alojaban y eran padrinos de algunos de los detenidos. Antes de la fuga, ya la población, la vanguardia, digamos, de la población, se había solidarizado con le daban a nuestros familiares le daban pensión, lo apoyaban, porque un viaje de 1.500 kilómetros. Y si algunos que lo visitaban de Tucumán, cosas eran todo día de viaje. Y el pueblo la gente en general se portó maravillosamente. Esta señora que protegió al muchacho que yo les conté, se fue a una unidad básica, incluso era medio de derecha, tenía fama de derechosa, pero ahí estaban todos contra la dictadura, ¿entendés? Yo le decía al compañero, menos mal que sea de derecha, porque si de izquierda. Y nosotros recibíamos la solidaridad. Que era el diputado Amaya Amaya era un diputado radical, era